comenzó a gritar, estar contentos porque supuestamente la muchacha había sido sanada. Todo el estadio se levantó en gratitud y la muchacha, cuando la comenzaron a bajar del estrado, sacándola por la parte de atrás, empezó a tener algunas convulsiones y después que convulsionó, ella falleció. Y el Estado, obviamente, mexicano, le hizo una demanda a este pseudo pastor porque comenzó a fabricar un milagro. Y creo que es necesario que nosotros podamos comprender a qué se refiere la Escritura con la llenura del Espíritu Santo. Y de repente este mensaje es dirigido básicamente para la iglesia, para poder entender realmente a qué cosa nos estamos refiriendo cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Permítame orar y permítame ponerlo esto en las manos de nuestro buen Dios. Señor Padre, Dios buenos, cuando nosotros entramos, Señor, a tu Escritura, empezamos a darnos cuenta de que tú tienes cosas lindas y hermosas para cada uno de nosotros. Pero también de la misma forma entendemos de que hay confusiones que nos lleva muchas veces a no entenderte, a no comprenderte. Oramos y pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se pasee por el medio de nosotros para que nos podamos instruir en tu palabra. Jamás permitas que sea solamente la voz del hombre o el pensamiento humano, sino que sea tu bendito Espíritu Santo que nos haga comprender y entender las bondades y ventajas que tenemos ahora, tus hijos, y sobre todo aprender a buscar la llenura de tu Espíritu. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Sin más preámbulos, amado hermano, quiero que usted me acompañe al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 20. Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 20. Es muy interesante lo que dice el apóstol Pablo. Le voy a pedir algo también que lo pedí en los dos cultos anteriores. Si usted ha traído su celular, va a recibir una llamada importantísima de vida o muerte y necesita el celular, entonces apáguelo. Dios no habla por celular, no se preocupe. Dios no le va a hablar por celular. Sí, para que no se distraiga, apague su celular, por favor. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 18, dice que nosotros tendemos que ser llenos del Espíritu, sed llenos. Y cuando la palabra dice que nosotros tenemos que ser llenos, está hablando y radica de poner nuestra voluntad delante de Él. Y cuando le hablo de poner nuestra voluntad delante de Él, estamos hablando de renunciar a ciertas cosas que no nos dejan caminar con el Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo de repente nos da un poco de luz. La pregunta es, ¿qué es la plenitud o la llenura del Espíritu Santo? ¿A qué cosa se refiere con ser lleno del Espíritu Santo? Sin lugar a dudas, obviamente radica en que nuestra voluntad está bajo su voluntad y que nosotros estamos enteramente obedeciendo no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Hemos mencionado que el Espíritu Santo es una persona. Y como hemos mencionado que el Espíritu Santo es una persona, definitivamente es donde nosotros voluntariamente, y vuelvo a repetir, voluntariamente dejo que Él empiece a tomar el control de nuestras vidas. Pero hay cosas que a veces nosotros no hemos comprendido aún.
El libro de Gálatas y el mismo apóstol Pablo nos tiene que decir en Gálatas 5, 16, 24. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El mismo apóstol Pablo nos tiene que decir, andad en el espíritu. Y viene de repente una pregunta lógica. Pastor, el apóstol Pablo me dice que yo debo andar en el espíritu, porque supuestamente la carne, y quiero que usted me entienda, ¿qué cosa es la carne? ¿Qué entiende usted por carne? Cuando usted tiene hambre, ¿qué cosa alimenta? La carne. Cuando usted supuestamente quiere divertirse, ¿qué cosa divierte? La carne. Y le guste o no le guste la idea, usted y yo estamos sujetos a esta carne. Le guste o no le guste la idea, se contrapone la vida espiritual con nuestra propia carnalidad, que es normal. Ahora, dice la palabra, decía, andad en el espíritu, y quiero que haya un buen entendimiento de esto. Hay una diferencia de andar en y otra cosa es con. Son dos cosas muy diferentes. A veces creemos, pero por favor,
entenderte, a no comprenderte. Oramos y pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se pasee por el medio de nosotros para que nos podamos instruir en tu palabra. Jamás permitas que sea solamente la voz del hombre o el pensamiento humano, sino que sea tu bendito Espíritu Santo que nos haga comprender y entender las bondades. Y todo comenzó a gritar, estar contentos porque supuestamente la muchacha había sido sanada. Todo el estadio se levantó en gratitud y la muchacha, cuando comenzaron a bajar del estrado, sacándola por la parte de atrás, empezó a tener algunas convulsiones y después que convulsionó, ella falleció. Y el Estado, obviamente, mexicano, le hizo una demanda a este pseudo pastor porque comenzó a fabricar un milagro. Y creo que es necesario que nosotros podamos comprender a qué se refiere la Escritura con la llenura del Espíritu Santo. Y de repente este mensaje es dirigido básicamente para la iglesia, para poder entender realmente a qué cosa nos estamos refiriendo cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Permítame orar y permítame ponerlo esto en las manos de nuestro buen Dios. Señor Padre, Dios buenos, cuando nosotros entramos, Señor, a tu Escritura, empezamos a darnos cuenta de que tú tienes cosas lindas y hermosas para cada uno de nosotros. Pero también de la misma forma entendemos de que hay confusiones que nos lleva muchas veces a no entender ventajas que tenemos ahora, tus hijos, y sobre todo aprender a buscar la llenura de tu Espíritu. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Sin más preámbulos, amado hermano, quiero que usted me acompañe al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 20. Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 20. Es muy interesante lo que dice